jueves en Tele 13 Noche. Saludamos a Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, Álvaro, ¿cómo estás tú? Gracias por estar con nosotros. Marcelo Mella Polanco nos acompaña este jueves. ¿Cómo estás, Marcelo? Gracias por venir acá a Tele 13 Noche a hablar de los temas de la jornada, de la semana, diría yo también. La situación del general Yáñez, compleja. Se supo la fecha de formalización en mayo, que parece una eternidad de aquí a mayo, ¿no? Es una eternidad, realmente, que yo creo que es muy complicado para el gobierno, porque estamos pasando una etapa de una situación de delincuencia muy compleja. El gobierno había estado en una postura de apoyar mucho a Carabineros y bueno, y hay una demanda social también muy importante, y a pesar que la formalización va a ver qué cosa pasa, no olvidemos que la formalización es para ver su actuación en el estallido social a partir de le correspondió orden y seguridad en ese periodo, y bueno, era director de orden y seguridad, y por lo tanto de alguna manera es como contradictorio con lo que ha estado haciendo ahora el gobierno. O sea, a lo mejor legitima el discurso del Frente Amplio cuando llegó al poder, es decir, que habían violaciones, los derechos humanos, que Carabineros había sobreactuado, etcétera. Pero en estos momentos en que el gobierno tiene que cambiar de rumbo para mostrar que realmente está preocupado por uno de los problemas principales del país, que es la violencia, yo lo veo un zapato chino en realidad. O sea, había sí, la segunda. La segunda es señalar al zapato chino, y comparto Ahora, Marcelo, quedan varios pasos. La defensa del general incluso ha pedido la remoción de los fiscales. En fin, hay una audiencia también en abril que podría determinar que esto no llegue a puerto en mayo, pero el gobierno tiene que tomar una decisión. O sigue el cauce, digamos, institucional, decir que acá van a tener que funcionar las instituciones, un poco lo que decía Ricardo Lago, o definitivamente tomar definiciones y pedir la renuncia. Bueno, yo creo que lo que va a definir esto, de todas maneras, es cierto que el plazo es largo todavía, pero va a ser la audiencia de formalización. Yo no creo que el gobierno tome una decisión antes, porque además el momento, como bien dice Patricio, es muy complejo. Es decir, ahí las encuestas de opinión muestran que es una preocupación principal el tema de la seguridad pública. El país se encuentra en una situación de crisis prolongada respecto a este tema. Todos los días los titulares, los diarios, los medios te muestran asesinatos y temas vinculados a crimen organizado. Es muy complejo dar una señal de pedir antes de la audiencia de formalización, creo yo, la renuncia del director general y los efectos que eso genera a nivel de cuarteles, a nivel de la institución de Carabineros. Es muy complejo. Ahora, el gobierno puede asumir que ese es un costo que hay que pagar. Por lo concreto es que efectivamente el discurso que podríamos llamar octubrista de ciertos sectores de la coalición oficialista hoy día han estallado en Palacio, y el gobierno va a tener que tomar una decisión, sea cual sea. Álvaro, va a tener costos para el gobierno que son importantes, ya sea por el lado del costo que genera internamente en la institución de Carabineros, o si llegara a tomar la decisión de dejar al general, el costo a nivel de opinión pública, que va a ser muy severo. Sí, el abogado del general hoy día decía que había hablado el presidente con el general Yáñez, que le había manifestado su respaldo. No sabemos, eso no ha sido confirmado por el mandatario, ni por la moneda, ni mucho menos, pero es cierto que se ha visto, y ahí estamos revisando imágenes, una mucho mayor sintonía, ¿no?, entre Boric y Yáñez. Que existía, sí. Existe esa mayor sintonía, y evidentemente el gobierno había cambiado absolutamente en una postura de apoyo a Carabineros. Hay una demanda de la sociedad civil fuerte por fortalecer a Carabineros. La misma vocera, Camila Vallejo, en reiteradas ocasiones ha señalado como que el gobierno ha dedicado un presupuesto importante a fortalecer a Carabineros. Entonces, por lo tanto, nos encontramos en una situación muy compleja, porque además la formalización es frente a un hecho de que, como señalaba muy bien Marcelo, revive la legitimidad octubrista que permitió la llegada a este gobierno, es decir, el tema Carabineros como un organismo represor. Y todas las encuestas indican que una de las instituciones más confiables es justamente Carabineros, cosa que no se vivía el año 2019, que había una visión totalmente distinta. Entonces yo creo que el único camino, y ahí no sé si siento un poco de ti, Marcelo, yo pienso que va a ser esperar la formalización, darle el respaldo y esperar que la cosa se resuelva judicialmente. Y ver qué pasa, porque como decíamos, en una de esas los caminos judiciales llevan a otro lado. Sí, pero yo estoy de acuerdo con eso. O sea, ¿sí? Lo que digo es que es muy costoso tomar la decisión
antes de la audiencia de formalización. Sí, porque... Si son altos en ambos sentidos, creo que son más altos tomarlo apresuradamente. Porque tú le quitarías el piso y eso tiene efecto en dentro de estos la momentos tan complicados, y generarías una pérdida de autoridad dentro de la misma institución. Es verdad. Oye, hablando de piso, la acusación constitucional contra el ministro Montes, digamos, nunca tuvo mucho asidero. Nunca tuvo piso. Nunca tuvo piso. Nació muerta, dicen algunos, pero básicamente, claro, el presidente sale a ponerle más piso al ministro Montes y se va a seguir trabajando tranquilo, en fin. ¿Qué lecciones hay que sacar de este nuevo episodio? La quinta acusación constitucional fracasada por parte de la oposición. Bueno, eso es lo primero, que claramente está mostrando el lado flaco de la oposición, porque 5 acusaciones constitucionales muestra que buena parte de estas acusaciones fueron impulsadas por un sector minoritario de la derecha, y muestra un segundo hecho que puede tener implicancias para las elecciones presidenciales, Patricio, y que es que la derecha es un sector internamente muy fragmentado desde el punto de vista ideológico y estratégico. Y yo en este momento no veo liderazgos que puedan resolver ese problema. Es lo que uno llama un conflicto interno no resuelto en términos ideológicos y estratégicos. Entonces, creo que la acusación, el fracaso, el quinto fracaso de la acusación constitucional, muestra que, aunque sumada a la derecha con sus distintos partidos, puedan constituir mayoría, en el fondo no son una mayoría orgánica. Y por lo tanto, en aquellos momentos claves no actúan cohesionadamente. Es una lección que claramente hay que sacar. Y por lo tanto, no da lo mismo la actuación de la oposición. Yo creo que la calidad de nuestra democracia, lamentablemente, en la última década, con distintos sectores, ha mostrado que las oposiciones no han estado a la altura del momento histórico. Ya sea la oposición del Frente Amplio o la oposición de la derecha hoy. Yo estoy de acuerdo. Yo creo, ahora, no creo que el problema sea tan ideológico, sino que de coordinación. Yo creo que hay liderazgos que trataron de imponerse, fracasaron. Me refiero al liderazgo de Kast con el plebiscito, que se la jugó completo y para catapultarse como un presidente casi imposible de batir. Sin embargo, bueno, eso fracasó y vemos una falta de coordinación. Comparto contigo mucho el tema de que surgen de grupos minoritarios y un poco sin una estructura que le dé coherencia a un actuar en conjunto. Y vienen las municipales, vienen las parlamentarias y presidenciales muy luego. Entonces, por lo tanto, el tema de coordinarse y coordinarse bien, es decir, estar dispuesto a ceder por pactos de omisión o lo que sea para llegar a acuerdos, porque efectivamente ni Chile Vamos ni los republicanos por sí solos pueden pensar en ganar las elecciones. Pero sabes que yo creo que sí hay un componente ideológico muy fuerte. A ver, ¿cuál? Porque la iniciativa de la acusación constitucional fue presentada no por diputados de manera transversal, sino impulsado principalmente por diputados que pertenecen al Frente Social Cristiano. Correcto, sí. Y ese sector de la derecha representa, por ejemplo, una militancia de personas que tienen un compromiso valórico muy fuerte. Es decir, ese sector optó finalmente por el en contra en el plebiscito y se distanció de José Antonio Kast de manera muy dramática en muy poco tiempo. Bueno, pero hay un buen negociador. Son evangélicos y por lo tanto tú me entenderás que yo no puedo estar de acuerdo con la idea de que es una diferencia meramente estratégica cuando hay elementos valóricos tan profundos que representan una agenda conservadora. Pero ahí falta liderazgo, pues, Marcelo, en el sentido de que si fue ese grupo de evangélicos que incluso estuvo en contra, entonces... Sí, pero ese sector no va a ir junto con Evópoli para la próxima presidencial. Bueno, falta liderazgo. ¿Y Matei? No creo que llegue tan lejos como para integrar a esos sectores. El tema de Matei yo creo que es un tema muy interesante porque se sabe que es más transversal que Kast. Pero el punto es, si yo creo que estos sectores que son de evangélicos, fundamentalmente del Frente Social Cristiano, que son ultraconservadores y que no tienen nada que ver con sectores de Renovación Nacional, de la UDI, que son liberales y con Evópoli, yo creo que más bien la decisión de la candidata Matei, si se concreta esa alternativa, es ir hacia el centro, incluso capturar votos de la democracia cristiana liberal. Marcelo, es que yo la duda que tengo es que si el centro pesa tanto en estos momentos con el nivel de polarización que tenemos en el país, me refiero a los demócratas amarillos, es decir, los que han dado han pasado el Rubicón, como se dice. En términos de votos parece que todavía no mucho. En términos de voto, entonces estamos hablando de un Chile Vamos que en un momento pareció cooptado por republicanos.
Ahora, después del plebiscito, parece, mi punto de vista, yo pienso que Evelyn Matei se jugó bien con esta postura así media ambigua y más distante, que no iba a usar el capital político, o incluso cuando dijo, bueno, todavía las elecciones presidenciales falta mucho. Yo creo que fue una buena jugada estratégica frente a un CAS que aparece debilitado. Incluso hoy día el Partido Social Cristiano hablaba de pretender llevar un candidato presidencial. Palabras mayores, vamos a ver. Entonces son palabras mayores. Vamos a ver cuánto de eso se cumple. Marcelo, Pato, muchísimas gracias por acompañarnos en este panel de los jueves.